En los anales de la Segunda Guerra Mundial, la historia a menudo se inclina hacia los héroes indiscutibles, los líderes carismáticos y las batallas épicas que cambiaron el curso del conflicto. Pero en las sombras de esa narrativa glorificada existen figuras cuya brillantez estratégica fue eclipsada por la política, la complacencia o quizás una desafortunada falta de reconocimiento en el momento preciso. Uno de esos hombres fue Jacob Devers, un general cuyo nombre rara vez resuena con la misma fuerza que los de Patton, Montgomery o incluso el propio Eisenhower, pero cuya visión pudo haber ahorrado a los aliados una de sus batallas más sangrientas y costosas, la ofensiva de las Ardenas. Devers fue en esencia un estratega brillante, un visionario cuyas advertencias fueron trágicamente ignoradas, relegándolo a un papel secundario en la historia a pesar de su crucial perspicacia. Antes de que los tambores de guerra resonaran en Europa por segunda vez en el siglo, Jacob Devers ya había forjado una carrera militar distinguida, marcada por la innovación y una dedicación inquebrantable. Graduado de West Point en 1909, Devers no era un novato. Había servido en la Primera Guerra Mundial, aunque sin ver combate directo, y su ascenso fue constante, impulsado por una mente aguda y una capacidad innata para la organización. En el período de entreguerras se destacó como un pionero en la mecanización del ejército estadounidense, abogando por la creación de las divisiones blindadas que eventualmente se convertirían en la punta de lanza de la ofensiva aliada. De hecho, fue Devers quien supervisó la activación de la primera división blindada y fue el primer comandante del Comando de Fuerzas Blindadas, sentando las bases para la guerra moderna. Sus logros fueron reconocidos. En 1941 fue ascendido a general de brigada y en 1942 se convirtió en el comandante general de las fuerzas del Ejército de los Estados Unidos en el Teatro de Operaciones Europeo, un puesto de inmensa responsabilidad. Era un hombre con un historial impecable, una mente táctica formidable y una reputación de eficiencia. Para finales de 1944 el aire en Europa estaba cargado de un optimismo casi palpable. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía, liberado París y avanzaban inexorablemente hacia el corazón de Alemania. La creencia generalizada era que la guerra terminaría antes de la Navidad. Esta complacencia se había instalado en el alto mando aliado, un sentimiento de victoria inminente que nublaba la capacidad de ver las señales de advertencia que comenzaban a emerger. El ejército alemán, aunque diezmado y en retirada, no estaba completamente derrotado. Todavía poseía una capacidad de resistencia y, lo que es más peligroso, una voluntad de contraatacar que pocos estaban dispuestos a reconocer. Sin embargo, en medio de esta euforia, las primeras señales de alerta comenzaron a parpadear. Informes de inteligencia fragmentados, avistamientos de movimientos de tropas alemanas inusuales en el frente de las Ardenas y una tranquilidad anormal en ciertos sectores del frente eran pasados por alto o minimizados. El optimismo era un velo espeso que impedía ver la realidad, pero no para todos. Jacob Devers, al mando del 6º Grupo de Ejércitos de los Estados Unidos, una fuerza heterogénea de tropas estadounidenses y francesas que operaba en el flanco sur del frente occidental, era diferente. Poseía una visión clara y una capacidad para ver más allá de la narrativa oficial. Sus preocupaciones sobre una posible contraofensiva alemana, particularmente en el área de las Ardenas, eran palpables y crecientes. A diferencia de otros, Devers no se dejaba llevar por el optimismo prematuro. Sus analistas y él observaban patrones, la forma en que el enemigo se movía o no se movía y la lógica inherente a la desesperación de un adversario acorralado. Esta perspicacia, sin embargo, lo puso en una relación tensa con otros comandantes, especialmente con el general Dwight D. Eisenhower, el comandante supremo aliado. Eisenhower, cargado con el peso de la coordinación de una coalición compleja y la presión política para terminar la guerra rápidamente, tendía a favorecer la visión más optimista. Devers, con su insistencia en la cautela y la posibilidad de un ataque sorpresa, era percibido a menudo como un alarmista, una voz discordante en un coro de confianza. Su motivación era simple y profunda: proteger a sus hombres y anticiparse al enemigo. Había dedicado su vida a la ciencia de la guerra, y su instinto le gritaba que algo grande y terrible se estaba gestando. ¿Por qué un general tan perspicaz, con un historial tan probado en estrategia y organización, no fue escuchado? ¿Por qué sus advertencias cayeron en oídos sordos, condenando a miles de soldados a la brutalidad de una de las batallas más feroces de la guerra? La respuesta se encuentra en una compleja interacción de personalidades, política militar y la peligrosa complacencia que se apoderó del alto mando aliado en las postrimerías de 1944. La historia de Jacob Devers
es la de un profeta sin honor en su propia tierra, un hombre que vio la sombra antes de que la tormenta engullera a todos. Los informes de inteligencia que llegaban a la mesa de Devers, meticulosamente analizados por su equipo, pintaban un cuadro inquietante. Patrones inusuales de movimiento de tropas alemanas en el sector de las Ardenas, un área que muchos consideraban impasable para una ofensiva a gran escala debido a su densa forestación y terreno accidentado, no cuadraban con la narrativa de un enemigo en retirada total. Había concentraciones de unidades de Panzers, un silencio de radio sospechoso en ciertos frentes y una reorganización logística que sugería algo más que una simple defensa. Devers, con su experiencia, sabía que estas eran las señales de una acumulación, una preparación para un golpe audaz, no el gemido final de un ejército moribundo. Armado con estos datos, Devers presentó sus argumentos a Eisenhower y a otros generales aliados. Con mapas desplegados y gráficos detallados, explicó la lógica detrás de sus temores. El enemigo, acorralado, buscaría un último golpe desesperado para dividir las fuerzas aliadas y quizás negociar una paz separada. Las Ardenas, precisamente por ser consideradas un sector tranquilo y poco defendido, ofrecían la oportunidad perfecta para una sorpresa devastadora. Sin embargo, la postura de Eisenhower era firme, casi inquebrantable. Confiaba plenamente en la superioridad numérica y tecnológica aliada y en el agotamiento evidente de las fuerzas alemanas. La inteligencia general apuntaba a la desmoralización del enemigo, a la escasez de recursos y a la inminente caída del Tercer Reich. Además, sobre Eisenhower pesaba una presión política inmensa. La opinión pública aliada, cansada de la guerra, exigía un avance rápido hacia Berlín. Cualquier sugerencia de una pausa o de una reevaluación estratégica que pudiera retrasar el fin del conflicto era mal recibida. En este contexto, la percepción de Devers como un alarmista o demasiado cauteloso se afianzaba. Sus advertencias, aunque lógicas y basadas en datos, eran vistas como un obstáculo para el ímpetu final. Las motivaciones de Eisenhower eran complejas. Buscaba equilibrar el frente, minimizar las bajas en una fase avanzada de la guerra y, crucialmente, mantener unida la frágil coalición de fuerzas aliadas, cada una con sus propios intereses nacionales. Desviar recursos significativos a las Ardenas basándose en la intuición de un general, por muy brillante que fuera, se consideraba un riesgo inaceptable para la cohesión y el progreso general. Para Devers, la situación se sentía como una traición a la confianza. Había dedicado su carrera a servir con lealtad y eficacia, y ahora sus advertencias, que creía esenciales para la seguridad de sus hombres y el éxito de la misión, eran desestimadas, incluso ridiculizadas. La sensación de que sus superiores estaban ignorando intencionalmente la verdad, o al menos negándose a verla, le carcomía. No era solo un desacuerdo táctico, era una profunda brecha en la confianza, una negación de la realidad que él y su equipo habían discernido con tanto esfuerzo. La decisión de Eisenhower de ignorar a Devers ¿fue un simple error de juicio, un cálculo erróneo en el torbellino de la guerra, o había algo más profundo en juego? ¿Fue la arrogancia de la victoria inminente, la ceguera inducida por el éxito, o la cruda política que a menudo nubla la visión estratégica? La respuesta no era sencilla, pero sus consecuencias serían catastróficas. Mientras Devers observaba con creciente desesperación, la maquinaria alemana, oculta tras el velo de la niebla y la complacencia aliada, se ponía en marcha, lenta pero inexorablemente, hacia el sector de las Ardenas. El destino de miles pendía de un hilo, y la semilla de la duda que Devers había sembrado se preparaba para germinar en el campo de batalla. Devers, con una determinación que rayaba en la obsesión, intensificó sus advertencias. Sus oficinas se convirtieron en un hervidero de actividad, con informes detallados, análisis de fotografías aéreas y testimonios de prisioneros alemanes, todos apuntando a la misma conclusión ineludible. Una ofensiva masiva se gestaba en las Ardenas. Cada día enviaba nuevos comunicados, más urgentes, más explícitos, esperando que la acumulación de evidencia finalmente rompiera el muro de indiferencia que lo rodeaba. Él creía que los datos eran irrefutables, que la lógica de sus argumentos era impecable. Sin embargo, la respuesta del alto mando fue un eco frustrante de su postura anterior. Las órdenes que llegaban eran invariables: mantener las líneas actuales, no desviar recursos significativos y priorizar otras ofensivas que se consideraban cruciales para el avance final hacia Alemania. La directriz era clara: la principal amenaza estaba en otros frentes y las Ardenas seguían siendo un sector secundario, un lugar para tropas de descanso o de entrenamiento. Los mensajes de Devers eran recibidos, archivados y, en el mejor de los casos, considerados interesantes pero no prioritarios. Este rechazo constante comenzó a aislar a Devers.
Sus subordinados directos, quienes habían trabajado codo a codo con él en el análisis de inteligencia, compartían su preocupación y su convicción. Veían la misma amenaza, sentían la misma urgencia, pero su lealtad y su apoyo no podían trascender los límites de la burocracia militar. Devers se encontraba en una posición paradójica, rodeado de hombres que le creían, pero completamente solo en los corredores del poder donde las decisiones se tomaban. La frustración se convirtió en una compañera constante, un nudo apretado en el estómago que le recordaba la impotencia de su situación. El desarrollo emocional de Devers fue una transformación dolorosa. De la preocupación inicial pasó a una desesperación silenciosa. Noches sin dormir, repasando mapas y estrategias, buscando un nuevo ángulo, una nueva forma de presentar la información que finalmente abriera los ojos de sus superiores. Cada día que pasaba sin una respuesta adecuada, sentía el peso de una catástrofe inminente. La carga de saber lo que se avecinaba, de ver las piezas encajar en un mosaico terrorífico y no poder evitarlo, era una tortura. Era el deber de un soldado proteger a sus hombres, y él sentía que ese deber le estaba siendo negado por la ceguera de sus superiores. Hubo un momento personal, una noche oscura en su cuartel general, cuando Devers se encontró solo, contemplando la llama parpadeante de una lámpara de queroseno. Reflexionó sobre su deber, sobre la obediencia que se le exigía y la desobediencia que su conciencia le gritaba. Debía ignorar las órdenes y mover sus tropas de forma preventiva, arriesgándose a un consejo de guerra y a la deshonra. O debía obedecer y ver cómo sus peores temores se hacían realidad, con la consiguiente pérdida de miles de vidas. La lealtad al mando se enfrentaba a la lealtad a sus hombres y a la verdad que él había descubierto. Un dilema moral que pocos generales enfrentaban. La decisión al final fue la de un soldado disciplinado: obedecer. Pero esa obediencia no venía sin un costo. Cada día que pasaba, mientras el ejército alemán se preparaba en silencio, Devers sentía como el nudo de la impotencia se apretaba más, sabiendo que la catástrofe estaba cada vez más cerca. El enemigo invisible para el alto mando se movía como una sombra, acumulando fuerza en las densas y heladas Ardenas. La calma antes de la tormenta era palpable para Devers, una quietud ominosa que nadie más parecía percibir. Qué tan cerca estaba la catástrofe que solo él veía. La respuesta vendría pronto y sería devastadora. El frente de las Ardenas, un vasto lienzo de bosques oscuros, colinas escarpadas y valles serpenteantes, se extendía como una cicatriz geográfica que separaba a los aliados de la Alemania nazi. Era un sector que, por su terreno intrincado y su clima implacable, había sido considerado por el alto mando aliado como un lugar improbable para una ofensiva a gran escala. Las tropas aliadas que lo custodiaban estaban dispersas. Muchas de ellas eran reclutas inexpertos o veteranos exhaustos que habían sido enviados allí para descansar y reagruparse. La moral, aunque no baja, estaba teñida de una complacencia peligrosa, alimentada por la creencia generalizada de que la guerra en Europa estaba en sus últimas etapas. Los soldados vivían en una rutina de patrullas esporádicas y días tranquilos, ajenos a la marea oscura que se acumulaba más allá de sus líneas. Mientras tanto, bajo el velo de una niebla persistente y un hermetismo casi absoluto, las fuerzas alemanas se congregaban en secreto. Divisiones Panzer, infantería de élite y artillería pesada se movían con una precisión metódica, sus motores rugiendo en el silencio helado de la noche, sus movimientos ocultos por la densa cobertura arbórea y la subestimación general de sus enemigos. Los planes para la operación Wacht am Rhein, la última gran apuesta de Hitler, se desplegaban con una eficiencia escalofriante. Cada tanque, cada soldado, cada proyectil era un eslabón en una cadena de destrucción que estaba a punto de desatarse. Era un despliegue masivo, una acumulación de poder bélico que desafiaba la lógica y la inteligencia aliada, pero que Devers había previsto con una claridad aterradora. En las trincheras y puestos de avanzada, los soldados aliados, jóvenes y confiados, se dedicaban a sus rutinas diarias, ajenos a la inminente catástrofe. Algunos escribían cartas a casa, otros jugaban a las cartas, y muchos simplemente esperaban el fin de la guerra, imaginando sus regresos a casa. La imagen contrastaba brutalmente con la atmósfera cargada de tensión que se vivía en el cuartel general de Devers, donde los informes de inteligencia, tan meticulosamente recopilados y analizados, se acumulaban en montones, ignorados o subestimados por aquellos que tenían el poder de actuar. La confianza generalizada en la victoria final había engendrado una ceguera colectiva, una incapacidad para ver la amenaza que se cernía sobre ellos. La tensión crecía con cada día que pasaba.
una presión invisible que Devers sentía en cada fibra de su ser. Sabía que los informes que había enviado, las advertencias que había clamado, estaban siendo archivados con una indiferencia pasmosa. Cada mañana, al revisar los mapas y los nuevos datos de inteligencia, solo encontraba más confirmaciones de sus peores temores. El enemigo no solo se estaba preparando, estaba listo. Y el alto mando, en su complacencia, estaba cediendo terreno valioso, no en el campo de batalla, sino en el tiempo. Un recurso irrecuperable. La noche antes del ataque, una calma inquietante se posó sobre el frente de las Ardenas. La niebla se hizo más densa, envolviendo el paisaje en un manto de misterio y ocultando los últimos movimientos alemanes. Los soldados aliados dormían o intentaban conciliar el sueño con la esperanza de un nuevo día tranquilo. Pero al otro lado de la línea, miles de ojos alemanes observaban el reloj esperando la señal. El aire vibraba con una electricidad silenciosa, el presagio de una tormenta de acero y fuego que estaba a punto de romper la paz forzada. Devers, en su oficina, contemplaba los mapas por última vez, su rostro surcado por una profunda preocupación. Había hecho todo lo que pudo, había advertido, había suplicado, pero no fue suficiente. La pregunta resonaba en el silencio de su mente. ¿Podría Devers haber hecho algo más para convencerlos, para romper el muro de indiferencia que selló el destino de tantos hombres? La respuesta, tristemente, estaba a punto de manifestarse con una violencia inaudita. El gélido amanecer del 16 de diciembre de 1944 rompió el silencio de las Ardenas con una furia atronadora, un estallido de artillería que rasgó el manto de niebla y nieve. Fue el infierno desatado, el sonido ensordecedor de miles de cañones alemanes vomitando fuego y acero sobre las líneas aliadas. La ofensiva de las Ardenas había comenzado, y con ella, el brutal impacto del ataque sorpresa alemán se extendió como un reguero de pólvora, confirmando los peores temores de Jacob Devers. En cuestión de minutos, el caos y la confusión se apoderaron de las líneas aliadas. Los soldados, tomados por sorpresa, emergieron de sus refugios para encontrarse en medio de una tormenta de proyectiles, sus trincheras y puestos de mando desintegrándose a su alrededor. El rugido de los tanques alemanes se unía al estrépito de la artillería, y la infantería enemiga, camuflada en la nieve y la niebla, avanzaba implacable. Las comunicaciones se cortaron, las unidades se dispersaron y el pánico comenzó a cundir. Era una pesadilla que se desarrollaba en tiempo real, una imagen vívida de lo que Devers había predicho con tanta precisión. En su cuartel general, la noticia llegó en ráfagas fragmentadas, cada informe más sombrío que el anterior. La incredulidad inicial de Eisenhower y el alto mando se transformó rápidamente en un pánico apenas disimulado. Los mapas que antes mostraban líneas estáticas y planes de avance, ahora se llenaban de flechas rojas alemanas que penetraban profundamente en el territorio aliado. Las predicciones de Devers, antes desestimadas como pesimistas, se estaban haciendo realidad con una exactitud escalofriante. Cada unidad atrapada, cada posición superada, era una confirmación amarga de su visión profética. Devers, a pesar de la amargura que sentía, se mantuvo firme. No había tiempo para el resentimiento. La responsabilidad de sus hombres y de la integridad del frente era primordial. Con una calma que contrastaba con el frenesí a su alrededor, comenzó a emitir órdenes, a reorganizar unidades, a intentar contener la marea con los escasos recursos que tenía a mano. Su mente, entrenada para la crisis, funcionaba con una claridad excepcional, identificando puntos débiles, redirigiendo reservas y tratando de establecer una defensa coherente en medio del desorden. La sensación amarga de «se lo dije» se mezclaba con la abrumadora responsabilidad de la situación. No había satisfacción en ver sus advertencias cumplidas cuando el precio eran las vidas de sus soldados. Cada informe de bajas, cada llamada desesperada de ayuda era un puñal que se clavaba en su conciencia. La magnitud de las pérdidas iniciales era asombrosa, y el riesgo de una derrota estratégica, que podría prolongar la guerra indefinidamente, se hizo dolorosamente real. Las unidades de vanguardia alemanas, impulsadas por el fervor de una victoria inicial, avanzaban sin oposición significativa en algunos sectores, creando una protuberancia, un bulge, en las líneas aliadas. La niebla y el mal tiempo que habían ocultado el ataque, ahora impedían la superioridad aérea aliada, dejando a las tropas terrestres vulnerables. La moral se desplomaba en algunos lugares, y los rumores de retiradas masivas y cercos se extendían como la pólvora. Devers sabía que la situación era crítica. No solo se trataba de detener el avance alemán, sino de restaurar la confianza, de restablecer el orden.
Su experiencia y su visión, antes ignoradas, ahora eran desesperadamente necesarias. Con cada orden que daba, cada mensaje que enviaba intentaba tejer una red de resistencia, una barrera contra la avalancha enemiga. La ironía era palpable. Aquellos que habían dudado de él ahora dependían de su juicio y su liderazgo. La guerra, en su brutalidad, había expuesto la debilidad de la complacencia y la fortaleza de la previsión. El destino de la campaña, y quizás de la guerra, pendía de un hilo. El estallido del Bulge no solo había confirmado los temores de Devers, sino que había puesto a prueba la resiliencia de todo el ejército aliado. Con el infierno desatado y la devastación extendiéndose por las Ardenas, la pregunta crucial se cernía sobre todos. ¿Habría una oportunidad para la redención, para revertir el desastre que se había permitido con tanta ceguera? La respuesta se forjaría en la sangre y el coraje de los hombres que ahora luchaban por sus vidas en el corazón de Europa. En medio del caos y la desesperación que se apoderaron de las Ardenas, la resiliencia de las tropas aliadas comenzó a manifestarse, especialmente en focos de resistencia como Bastogne. Allí, hombres asediados, superados en número y con escasos recursos, se negaron a ceder, transformando la desesperación en una determinación férrea. Fue en este escenario de resistencia brutal donde el papel de Devers se volvió no solo crucial, sino indispensable. Su previsión, antes desestimada, ahora se convertía en la brújula que guiaba los esfuerzos desesperados por contener la ofensiva alemana. Con una calma forjada en la experiencia y una mente estratégica que operaba con una claridad asombrosa bajo presión, Devers comenzó a reorientar sus fuerzas. Sus órdenes eran precisas, sus evaluaciones del campo de batalla acertadas. Movió reservas, coordinó contraataques locales y estableció líneas defensivas con una eficiencia que pocos podrían igualar. La amarga ironía era palpable. Aquellos mismos que lo habían ignorado, que habían desestimado sus advertencias con una complacencia casi suicida, ahora buscaban desesperadamente su experiencia, sus análisis, su liderazgo. Las llamadas de los altos mandos, antes escépticas, ahora eran urgentes, implorando su visión. El desarrollo emocional de Devers era una mezcla compleja de ira contenida y una determinación inquebrantable. La ira no era por el reconocimiento personal, sino por el inmenso sufrimiento y las vidas perdidas que podrían haberse evitado. Sin embargo, esa ira se canalizó rápidamente en una resolución inquebrantable para hacer todo lo posible por sus hombres y por la causa. No había tiempo para recriminaciones, solo para la acción. Hubo un momento de tensa confrontación, no con Eisenhower directamente, sino con un miembro de su Estado Mayor, un general que antes había minimizado las preocupaciones de Devers. La llamada telefónica con líneas intermitentes y el sonido distante de la artillería de fondo fue un intercambio cargado de una tensión casi eléctrica. El general, con voz quebrada por la situación, intentó justificar la falta de acción previa, balbuceando excusas sobre la información contradictoria y la presión de otros frentes. «General», interrumpió Devers con una voz que, aunque calmada, cortaba como el acero, «las justificaciones no detendrán los tanques alemanes. Lo que necesitamos ahora son decisiones, no excusas. Mis hombres están muriendo por la complacencia de otros. La pregunta no es por qué no me escucharon, sino qué van a hacer ahora para apoyar a los que sí están luchando». La reprimenda, aunque velada, fue devastadora. El silencio al otro lado de la línea fue la única respuesta antes de que la llamada se cortara abruptamente. Este incidente, aunque breve, subrayó la importancia crítica de la unidad y la cooperación en el frente. Con el liderazgo de Devers y la tenacidad de las tropas en el terreno, la marea comenzó a cambiar, lenta pero inexorablemente. La iniciativa aliada, que había parecido perdida en los primeros días de la ofensiva, empezó a recuperarse. Las defensas se consolidaron, los contraataques ganaron terreno y el Bulge comenzó a contenerse. La niebla se disipó, permitiendo que la superioridad aérea aliada entrara en juego, diezmando las columnas de suministro alemanas y sus formaciones de tanques. La coordinación mejoró, y con cada metro recuperado, la esperanza resurgía. Sin embargo, cada victoria era agridulce. El costo humano era inmenso, una cicatriz profunda en el corazón del ejército aliado. Las bajas eran un recordatorio constante del precio pagado por la arrogancia y la falta de previsión. Aunque el frente se estabilizaba y la amenaza de un colapso total se disipaba, la pregunta persistía, flotando como un fantasma sobre los campos nevados de las Ardenas. ¿Qué precio se había pagado realmente por la arrogancia, por ignorar la voz de la razón cuando más se necesitaba? La derrota alemana en las Ardenas fue, sin lugar a dudas, una victoria aliada crucial. Sin embargo, su consecución llegó con un costo humano y material exorbitante, una herida profunda grabada en la memoria de la guerra.
Los campos nevados, antes cubiertos por el estruendo de la batalla, ahora guardaban un silencio lúgubre, interrumpido solo por el viento que silbaba entre los árboles rotos y las ruinas humeantes. La tierra, empapada de sangre y lágrimas, era un testimonio mudo de la ferocidad de los combates. El reconocimiento de la perspicacia de Devers, aunque tardío, fue innegable en los círculos militares. Los informes post-acción y las discusiones internas confirmaron la exactitud de sus advertencias, su visión preclara de la amenaza inminente. Sin embargo, este reconocimiento nunca se tradujo en una disculpa formal, en una admisión pública de error por parte de aquellos que lo habían desestimado. La maquinaria militar, con su intrincada red de egos y jerarquías, rara vez permitía tales concesiones. La victoria era colectiva, pero el peso del error, aunque evidente, se diluía en la niebla de la historia oficial. Devers, un hombre de profunda reflexión, contemplaba el sacrificio. La victoria, aunque obtenida con valentía y determinación, estaba teñida por el dolor de lo que pudo haberse evitado. Las imágenes de los jóvenes soldados, muchos de ellos sin experiencia, enfrentándose a la brutalidad de un ataque sorpresa, se le grababan en la mente. El Bulge había sido una herida autoinfligida por la arrogancia del alto mando, una herida que sus hombres habían tenido que cerrar con su propia sangre. La frustración seguía siendo un compañero silencioso, un eco constante de las advertencias ignoradas, pero se mezclaba con un profundo sentido de deber cumplido. Había hecho todo lo que estaba en su poder a pesar de las barreras, a pesar de la incredulidad. Su superación personal, al cumplir con su deber más allá de la frustración y el deseo, era un testimonio de su carácter inquebrantable. La sombra de la traición, no una traición personal, sino la de sus advertencias ignoradas, persistía. Le recordaba la fragilidad de la razón frente al poder, la dificultad de hacer que la verdad prevaleciera cuando chocaba con narrativas preestablecidas o intereses creados. La dinámica de poder y la política militar, comprendió Devers con amargura, eran fuerzas tan potentes como cualquier ejército enemigo. Las decisiones tomadas en despachos lejanos, a menudo basadas en proyecciones optimistas o en la necesidad de mantener la moral, tenían consecuencias directas y devastadoras en las vidas de miles de hombres en el frente. El legado no reconocido de Devers en la prevención de un desastre aún mayor era un capítulo silente de la guerra. Su resistencia, su insistencia en la realidad de la amenaza, había obligado a una reevaluación, a una movilización de recursos que, aunque tardía, fue fundamental para contener la ofensiva. Sin su perspicacia y su tenacidad, la ofensiva de las Ardenas podría haber tenido un desenlace mucho más catastrófico, cambiando quizás el curso de la guerra. Sin embargo, su nombre rara vez figuraría en los titulares como el de otros generales más victoriosos en batallas más convencionales. Con la guerra llegando a su fin, con el Reich alemán desmoronándose bajo el avance imparable de los aliados, la pregunta sobre el futuro de un general tan incomprendido como Devers flotaba en el aire. ¿Qué le depararía el destino a un hombre que había visto la verdad cuando otros preferían la cómoda ilusión? Su contribución era innegable para quienes conocían los detalles, pero la historia, a menudo, es escrita por los vencedores y no siempre por los más sabios. El telón de la guerra se cerraba lentamente, pero el drama de la verdad y el reconocimiento apenas comenzaba para Jacob Devers. El fin de la guerra trajo consigo una paz agridulce, un respiro colectivo teñido por el luto y la reconstrucción. Para Jacob Devers, la transición a la normalidad post-conflicto fue un proceso complejo. Su carrera militar, aunque distinguida, siguió un camino discreto, lejos de los reflectores que iluminaban a figuras como Eisenhower, Patton o Montgomery. Devers continuó sirviendo a su nación en diversas capacidades, aplicando su aguda mente estratégica en roles menos visibles, pero igualmente importantes, en la reorganización del ejército y en la planificación de la defensa en la era de posguerra. Finalmente, se retiró del servicio activo, llevando consigo no solo las condecoraciones y los honores merecidos, sino también el peso silencioso de una verdad que pocos estaban dispuestos a reconocer plenamente. La narrativa oficial de la Segunda Guerra Mundial, forjada en los años de posguerra, a menudo simplificaba la complejidad de las decisiones y minimizaba los errores. En esta versión, la ofensiva de las Ardenas se presentaba como una última arremetida desesperada del enemigo, un desafío superado por la ingeniosa respuesta aliada. El papel de Devers, su insistencia profética y su lucha por ser escuchado, quedó relegado a las notas a pie de página, a los estudios académicos especializados, lejos del gran público. Su perspicacia, que pudo haber evitado miles de bajas, fue un testimonio incómodo para la imagen de infalibilidad que el alto mando deseaba proyectar. La historia, en su afán de glorificar, a veces silencia a los verdaderos visionarios.
La reflexión final sobre la importancia de escuchar a las voces disidentes y a la verdad resuena con una fuerza particular en la historia de Devers. Su experiencia es un recordatorio sombrío de que el poder y la jerarquía pueden sofocar la razón, y que la complacencia, alimentada por la victoria, puede conducir a errores catastróficos. La verdad, aunque lenta, eventualmente emerge, no siempre en los libros de historia populares, pero sí en los registros detallados, en los testimonios de los que estuvieron allí y en la conciencia de aquellos que buscan una comprensión más profunda de los eventos. El mensaje de redención en la historia de Jacob Devers no proviene de un reconocimiento público masivo, sino de la validez innegable de sus advertencias. La redención se encuentra en la lección que su vida nos ofrece, la necesidad imperante de cultivar una cultura donde el análisis crítico y la anticipación de amenazas sean valorados, incluso cuando contradigan las expectativas optimistas o las narrativas convenientes. Su legado silencioso nos insta a recordar que la autoridad no siempre es sinónimo de sabiduría y que la humildad para escuchar a quienes ven lo que otros no quieren ver es una virtud fundamental, especialmente en tiempos de crisis. La importancia de recordar a figuras como Devers radica precisamente en su capacidad de enseñarnos sobre las consecuencias de la arrogancia y la miopía estratégica. Su historia no es solo un relato de valentía militar, sino también una parábola sobre la naturaleza humana, la política del poder y el alto costo de ignorar la verdad. Es un epílogo conmovedor sobre el impacto duradero de las decisiones tomadas en tiempos de guerra, y cómo éstas pueden moldear el destino de naciones y el sacrificio de incontables vidas. Jacob Devers, el general que pudo haber evitado una tragedia aún mayor, nos deja una eterna lección. Su vida es un recordatorio perpetuo de la necesidad de escuchar, de cuestionar y de valorar a aquellos que con su visión y su coraje se atreven a señalar los peligros que otros prefieren ignorar. En un mundo donde la información abunda pero la sabiduría es escasa, la voz de Devers resuena como un eco crucial del pasado, instándonos a no repetir los mismos errores, a buscar la verdad con diligencia y a honrar a aquellos que, como él, la vieron antes que los demás.